Santo. Le doy gracias al Señor en este día, vive Jesús, aleluya. Y voy a hablar de una palabra del Señor que el Señor ha puesto en mi mente, vive Jesús, y es de la esperanza, vive Jesús. Y esa promesa es para nosotros en este tiempo también, vive Jesús, porque Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y nosotros tenemos esa esperanza, vive Jesús, de que Dios nos va a cubrir en todo momento con ese abrigo. Y ese abrigo es el Espíritu Santo, vive Jesús, que está con nosotros en todo momento. Jesús dijo que mandaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros en todo momento, vive Jesús. ¿Y por qué? Porque has puesto el 9 en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No sobrevendrá plaga, ni mal tocará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles manda cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás y hollarás el cachojo del león. Todas esas cosas las haremos, vive Jesús. Pero a nosotros no llegarán, vive Jesús, mal. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor prometió que su descendencia iba a aplastar la cabeza de la serpiente, vive Jesús. Ya Jesús lo hizo, ahora nos toca a nosotros. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? Vive Jesús. Mira lo que dice el versículo 14, 15 y 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. El Señor nos muestra su salvación a través de los días, a través de los tiempos. En estos tiempos nosotros miramos tantas cosas que están pasando, vive Jesús. Y ayer yo estaba sentado en la sala y yo decía, Señor, tantas cosas que están pasando en el mundo y a nosotros no ha llegado nada, Señor. Prepáranos, Señor, para cuando algo llegue, que nosotros estemos preparados, estemos bajo tu sombra y estemos cubiertos del Espíritu Santo y eso no nos toque, vive Jesús, aleluya, poderoso Santo. Porque si nosotros ponemos la confianza en nuestro Dios, vive Jesús, que Él es nuestro Salvador, vive Jesús, Él es el que nos guarda, vive Jesús en todo momento, vive Jesús, nos cubre, vive Jesús con su Santo Espíritu en la enfermedad, porque siempre van a venir enfermedades sobre cada uno de nosotros, vive Jesús, pero el Señor siempre nos va a guardar, vive Jesús, y nos va a dar fortaleza bajo la tribulación, vive Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, vive Jesús. Porque si nosotros ponemos la confianza en Dios, Él es nuestra esperanza. Dice el Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. O sea, nuestra alma reposa en el Señor, vive Jesús. ¿Y cómo nuestra alma reposa en el Señor? Vive Jesús, aleluya.
teniendo nosotros la cubierta del Señor, como dice en el Salmo 91, vive Jesús, que Él es nuestra esperanza, vive Jesús. Él nos cubre con su abrigo, vive Jesús. Y por tanto, nosotros, nuestra alma, vive Jesús, reposa, confiando, vive Jesús, en que el Señor siempre está con nosotros. Él sea nuestra esperanza en todo momento, vive Jesús. Eso dice el versículo 5 del Salmo 62, vive Jesús. Santo, poderoso eres, Jehová. Porque la esperanza de nosotros, aleluya, tiene que ser, vive Jesús. ¿Desde cuándo? Desde que nosotros empezamos a tener conciencia, vive Jesús. Dice, aleluya, el escritor del Salmo 71, el versículo 5 dice, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Alabado sea el Señor. Yo me acuerdo que en mi juventud yo conocí al Señor. Nosotros íbamos en el pueblo de nosotros de Calley a la iglesia desde el campo, vive Jesús, y era escuela dominical por la mañana y el servicio por la noche. Y nosotros, aún siendo del campo, iba la guagua y nos recogía, y nosotros íbamos a los dos cultos, vive Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos la confianza en el Señor y Él era nuestra esperanza, vive Jesús. Y Él fue el que nos sacó del vientre de nuestra madre, vive Jesús, aleluya. Y Él mismo puso la confianza en nosotros desde que nosotros vinimos al mundo. Él puso la confianza en nosotros de que nosotros podíamos tener confianza y poner nuestra esperanza en Él, vive Jesús. Y por eso es que dice que desde nuestra juventud, porque cuando nosotros somos niños, a veces, ¿verdad? No tenemos esa capacidad, vive Jesús, para nosotros saber lo bueno y lo malo, pero cuando nosotros llegamos a nuestra juventud, pues ya nosotros empezamos a cambiar, vive Jesús, para luego llegar adulto, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a conocer, vive Jesús. Y yo conocí al Señor a la edad como de 10 años, vive Jesús, aleluya. Y el Señor puso su confianza en mí, vive Jesús. Y entonces ahí el Señor siguió trabajando conmigo, vive Jesús. Y aunque en mi juventud pues tuve varias deslices, vive Jesús, pero Dios siguió bregando conmigo, porque tanto nosotros ponemos la confianza y la esperanza en Dios como Dios pone la esperanza en nosotros, que Él puede confiar en nosotros, vive Jesús. Y Él sabe que tarde o temprano nosotros volvemos a los caminos del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella, porque a veces nosotros tenemos un deslice cuando somos jóvenes, pero Dios vuelve y brega con nosotros, vive Jesús, aleluya. Es lo que dice, vive Jesús, el Salmo 91, en los 3 versículos después, ¿verdad? Que porque hemos puesto en Él su confianza, o sea, nuestra confianza la hemos puesto en Él, y el amor, Él siempre, vive Jesús, nos bendecirá, vive Jesús, aleluya. Porque el Señor, vive Jesús, es nuestro guardador, vive Jesús, aleluya. Y nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor, vive Jesús, y confiar, vive Jesús, aleluya, de que Dios es nuestro guardador. Él es nuestro pronto auxilio
vive Jesús en las tribulaciones, vive Jesús y Él nos guardará en todo momento, vive Jesús, aleluya, porque hay promesas, vive Jesús. Nosotros tenemos la confianza y tenemos la esperanza, vive Jesús, de que nuestro Dios, vive Jesús, aleluya, está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aún en nuestra muerte, nosotros tenemos la esperanza y la confianza. Vive Jesús, que nosotros, alabado sea el Señor, vamos a ir con el Señor. Si nosotros somos fiel al Señor, vive Jesús, y nosotros vivimos en un tiempo, vive Jesús, aleluya, de que nosotros ponemos nuestra esperanza y ponemos nuestra confianza, vive Jesús, en el Señor, vive Jesús, aleluya. Nosotros, alabado sea el Señor, ponemos la confianza en el Señor, vive Jesús, que Él es nuestro guardador, Él es, aleluya, nuestro escudo, vive Jesús, aleluya. Aún en la muerte, vive Jesús, nosotros sabemos, aleluya, y tenemos esperanza, vive Jesús, de que si nosotros nos mantenemos fiel, tenemos la esperanza de que nosotros vamos a ir, aleluya, a morar con el Señor, a tener una vida eterna, porque esa es promesa que el Señor ha puesto en nosotros, vive Jesús, aleluya, y esa esperanza permanece en nosotros, vive Jesús. Pero para nosotros tenemos que tener esta esperanza de que vamos a vivir con el Señor, y vamos a tener que el Señor, hay que coger un poquito, vive Jesús, o sea, cómo nosotros llegamos, vive Jesús, a tener todas esas peticiones. Cuando nosotros hacemos una petición o hacemos una oración, nosotros ponemos la esperanza de que nosotros, el Señor nos va a contestar. Esa esperanza es una clase de fe que nosotros la ponemos en el tiempo. O sea, nosotros la ponemos en el tiempo y decimos, yo sé que el Señor me va a contestar esta petición, vive Jesús. A mucha gente hoy en día pues la ponen como en microwave, o sea que hacen una petición y a veces tiene que ser rápido, no, porque el Señor ya se ha olvidado de mí, vive Jesús. Pero todo en la palabra del Señor dice Salomón que todo tiene su tiempo, vive Jesús. Y entonces, para nosotros recibir las peticiones, nosotros tenemos que mantenernos puros. Nosotros tenemos que mantenernos santos, vive Jesús, porque la palabra del Señor dice que Él es santo y el Señor no escucha al pecador, vive Jesús. Cuando uno tiene un arrepentimiento, ¿verdad? Y el Señor quiere bregar con uno siendo pecador, pues el Señor entonces escucha a uno, vive Jesús. Y el Señor insta y dice, bueno, ven como esté. Pero entonces después nosotros ponemos esa esperanza de que el Señor nos va a limpiar, vive Jesús, de todas esas cosas. Y nosotros vamos a hacer una vida diferente. Nosotros vamos a hacer una vida diferente, vive Jesús. Y entonces nosotros tenemos que purificarnos nosotros mismos, vive Jesús, porque Él es santo. Y entonces, si nosotros ya nos hemos arrepentido, pues nosotros tenemos que ir trabajando en esas cosas que están en nosotros, dejarlas, vive Jesús, para que el Señor pueda entonces seguir bregando con nosotros. Porque ahí está donde dice que el Señor no escucha al pecador. Si nosotros seguimos pecando, el Señor no nos va a escuchar, vive Jesús. Ahora, si el Señor pone la esperanza en nosotros y ve que nosotros cambiamos, y ve que nosotros trabajamos, vive Jesús, para hacer, aleluya, todo eso,
el Señor dice en su palabra que, o sea, que nosotros tenemos que trabajar en lo posible y el Señor hará lo imposible, vive Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible, vive Jesús. A nosotros nos toca como hijos de Dios hacer lo posible para que Dios entonces haga lo posible. Y mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, Él tiene la esperanza en nosotros y nosotros ponemos la esperanza en Él, vive Jesús. Pero entonces nosotros tenemos que poner, como estaba yo diciendo anteriormente, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y qué? Purificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos purificamos? Nosotros nos purificamos dejando el pecado, vive Jesús. Muchas veces hay hasta comidas que nos hacen daño y muchas veces nosotros sabemos, pero seguimos comiéndola porque es buena y nos sigue haciendo daño. Entonces el Señor nos insta a que nosotros dejemos eso, vive Jesús, para entonces purificar nuestros cuerpos, para que entonces ese alimento que nosotros dejamos de comer que nos hacía daño, pues entonces el cuerpo se va purificando y nosotros recibimos sanidad. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma, tenemos que seguir purificando, vive Jesús, sacar ese pecado de nuestro cuerpo para que entonces esa alma, ese cuerpo siga siendo, purificándose y seguimos siendo como Dios, porque Él es puro. O sea, nos purificamos, vive Jesús. Purificamos nosotros mismos. Y entonces, como Él es puro, nosotros tenemos que ser puros. Dice, como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, vive Jesús. A eso es que el Señor siempre nos llama, vive Jesús. Y como nosotros nos podemos purificar, cuando nosotros purificamos nuestros cuerpos de algún alimento que nos hace daño, lo sacamos de nuestro cuerpo, no lo echamos más a nuestro cuerpo. Así el pecado, no dejemos que el pecado entre más a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro corazón. Vive Jesús para que entonces el Señor siga bregando con nosotros. Vive Jesús, aleluya. El Señor es tan misericordioso que hasta la medicina Él inventó, permitió y le dio entendimiento y sabiduría al hombre, porque Él ama al mundo y a través de la medicina Él hace sanidad a través de las manos de los médicos, vive Jesús, y a veces nosotros no entendemos y no le damos gracias al Señor, vive Jesús. Y tenemos que orar por los médicos, vive Jesús, por todos los que trabajan en las medicinas, para que Dios los siga usando y Dios siga bendiciendo. Porque Dios bendice a todo el mundo, al bueno y al malo, a través de la medicina, vive Jesús. Porque como Él es un Padre y Él ama a todo el mundo, dice Juan 3:16, vive Jesús, siempre haré un recordatorio, vive Jesús. Y entonces, Él hace todas esas cosas para bendecir a todo el mundo, vive Jesús. Pero si Él nos bendice, vive Jesús, y nosotros hacemos otras cosas, pues entonces, vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo malo que hacemos. Porque en el tiempo que estamos, vemos cómo Israel ha sido bendecido, aún siendo malo, ha sido bendecido, pero Él va a tener que darle cuenta al Señor, vive Jesús, de todas las cosas que hace, aún recibiendo bendición, vive Jesús, porque Jacob mismo fue bendecido, siendo un tramposo, vive Jesús, aleluya, pero también él tuvo, aleluya, su percance, vive Jesús. Y nosotros, vive Jesús, la palabra del Señor hoy, vive Jesús, aleluya, es que nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. O sea, nuestra esperanza
esté siempre en el Señor, tener la esperanza de que el Señor nos va a curar, tener la esperanza de que el Señor siempre nos va a cuidar en todo momento. La esperanza, yo digo que es una clase de fe. Vive Jesús que llega a su tiempo, vive Jesús. La fe es que el Señor me ama hoy, mañana y siempre. Me amó ayer, me ama hoy, me ama mañana y me ama siempre. Mi esperanza es que yo me mantenga, vive Jesús, purificado, para que el Señor me siga bendiciendo y amando en todo tiempo. Vive Jesús. Mi esperanza está puesta en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vive Jesús. Él es nuestro castillo, en la cual en tiempo malo nosotros nos metemos y nos resguardamos de la tormenta, de las enfermedades, de todas las cosas. Vive Jesús malas que vienen sobre nosotros. Vive Jesús, aleluya. Pero Él siempre está, aleluya, con el abrigo para cubrirnos en el frío, en la enfermedad, en todo tiempo, en el hambre. Vive Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Vivir morando bajo la sombra del Omnipotente, vive Jesús. ¿Cuál? Bajo esa esperanza que nosotros tenemos, que es la fe, que un día el Señor nos vendrá a buscar, sea personalmente o sea en un grupo, vive Jesús. Pero en el tiempo de mi vida yo tengo esperanza de que Dios me va a venir a buscar antes de que venga a buscar el grupo. Vive Jesús. Porque aunque el tiempo está cerca, están predicando por ahí, pero como Dios es dueño del tiempo, yo puede que me vaya ahorita, esta noche, o me vaya mañana, vive Jesús. Y tengo que morar bajo la sombra del Omnipotente, estar siempre ready bajo su sombra, con esa esperanza de que un día me voy a ir con Él. Te invito, vive Jesús, a que te pongas bajo la sombra del Omnipotente, a que te cubras con el abrigo del Señor. Vive con esa esperanza, que es una clase de fe, de que si tú vives bajo la sombra del Omnipotente, vive Jesús, y eres justo, un día el Señor te va a venir a buscar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, vive Jesús. La promesa que Jesús hizo, nosotros vivimos bajo esa esperanza. Yo te invito, vive Jesús, a que si has echado hacia atrás, vuelva y te cubra bajo ese abrigo. Vuelva al Señor. Si en este tiempo no has conocido al Señor, pues mira, empieza leyendo Juan 3:16 y entonces léete el Salmo 91 completo y pregúntale al Señor qué es lo que tiene que hacer. El Salmo 91 y Juan 3:16 te dice lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Porque bajo esa misericordia, Señor, es que yo estoy predicando esta tu palabra. Padre Santo, Señor, Padre bueno. Porque muchas veces he sido infiel, pero tú te has mantenido fiel, mi Dios. Siempre me has cubierto, Padre Santo, Señor. Con ese abrigo, con esa esperanza he estado siempre. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.